La pesada carga del hijo parental. Este término se refiere a los hijos que hacen la función de padre de sus hermanos o de sus propios padres o como sustituto de pareja de uno de estos. Aunque con frecuencia encontramos este rol en el hijo del distinto sexo al del padre, también puede presentarse en el hijo de su mismo sexo. Asimismo, aunque casi siempre lo asume el hijo o la hija mayor, a veces recae en cualquier otro. El hijo parental tiene mucho poder en la familia, se le ha dado implícitamente toda la autoridad para manejarla. Sus funciones son proteger a sus padres y a sus hermanos y solucionar una buena cantidad de asuntos relativos a ellos. El hijo parental suele ser muy maduro, muy fuerte y responsable, contrariamente al padre o la madre que debería llevar a cabo esta función, quien suele ser débil, dependiente, inmaduro, temeroso, inseguro o con muchos conflictos emocionales o de personalidad. También puede surgir un hijo parental cuando uno de los padres tiene una importante enfermedad física o discapacidad. En contraposición a lo que podríamos suponer, este rol es una pesada carga para el hijo sin importar la edad que tenga y, tarde o temprano, se genera en él sentimientos de impotencia, ansiedad, tensión y resentimiento hacia sus débiles padres que le han impuesto semejante paquete. Se trata de una situación de exceso de responsabilidad para el hijo que ejerce tal papel, lo que frecuentemente le impide llevar a cabo actividades propias de su edad y relacionarse con compañeros de su mismo nivel, en tanto que para sus hermanos representa también una desventaja estar en manos inexpertas y por consiguiente carentes de asistencia. Asumir el rol de hijo parental es producto de un acuerdo inconsciente o implícito entre el hijo y los padres. Por lo general, nunca se ha hablado al respecto. Simplemente, el hijo percibe a un padre, madre o a ambos incapaces de hacerse cargo de su propia vida y la de sus hermanos. Entonces, sin darse cuenta, el hijo toma la batuta y el padre gustoso se lo entrega. No significa que de pronto el hijo haya decidido este rol. La mayoría de las veces ni siquiera es consciente de que lo tiene. Surge como un mecanismo de compensación para mantener la homeostasis o el equilibrio en la familia. El hijo parental presenta comportamientos característicos. Cuida a sus hermanos, les da consejos, los reprende, está convencido de que debe ser el ejemplo que han de seguir. Cuida también a sus padres, los regaña, les indica cómo educar a sus hermanos y qué permisos concederles. Además, toma decisiones importantes en casa, recibe las quejas del padre o madre acerca de las faltas de su cónyuge y se siente obligado a dar apoyo y consejo al respecto. Pero por dentro este hijo vive con tal grado de tensión que solo quien ha estado en ese lugar puede comprender. Si bien es común que los hijos parentales se encuentran sobre todo en familias donde uno de los padres está ausente físicamente, divorcio, viudez, abandono o emocionalmente, también existen familias donde ambos padres o uno de ellos es inmaduro, dependiente y débil. He visto hijos parentales de 4 y 5 años, lo cual me indigna sobremanera, así como de 30 o 50 años. He observado cómo los padres refuerzan este rol en los hijos con comentarios como: cuando papi sale de viaje, tú eres el hombre de la casa y tú debes cuidar a tu mamá y a tus hermanos. O ahora que nos hemos divorciado, tú eres el hombre o la mujer de la casa. Imaginemos por un momento cómo se siente un niño cuando le decimos frases como estas. Nunca un hijo es el hombre o la mujer de la casa. Si en esa familia por cualquier razón no hay esposo o esposa de modo definitivo o temporal, simplemente no hay hombre o mujer de la casa. Los hijos no deben, no pueden, no les corresponde ocupar ese lugar cuando está vacío. Está vacío y punto. El hijo es el hijo y nunca será ni tiene por qué serlo el sustituto del padre o la madre ausente. He visto docenas de veces a esas madres inmaduras que cuando el padre sale de viaje se llevan a dormir a sus hijos a su lado, porque tienen miedo o porque no soportan la soledad. Y además no han hecho nada para solucionarlo. He visto cómo esos niños se sienten muy ansiosos por la responsabilidad de proteger a su mamá. Insisto, los padres son los responsables de proteger a sus hijos y no al revés. Es muy válido y educado pedirles cooperación y ayuda,
pero eso es muy difícil a convertirlos en sustitutos de pareja o en padres de sus hermanos, y menos aún de sus propios padres. Con frecuencia, los hijos parentales, adolescentes o adultos hacen frente a muchas dificultades para encontrar una pareja o para relacionarse en ese sentido. ¿Y cómo podrían, si ya tienen una pareja, su propio padre o su madre? Buscar otra sería traicionar a la que ya tienen, serle infiel. Por esa razón es muy común encontrar hijos parentales solterones o casados pero con graves conflictos conyugales porque siguen psicológica, emocional y hasta materialmente atascados, pegados al progenitor, con quien han llevado a cabo este rol por años. Cuando un hijo parental se llega a divorciar, generalmente regresa a vivir a la casa paterna a seguir cumpliendo este rol. Es común hallar hijos parentales en conventos, seminarios y monasterios de cualquier carencia religiosa, quienes lejos de responder a una verdadera vocación, inconscientemente encuentran esta opción como la única forma válida y aceptable para ellos y su familia, de abandonar ese pesado rol del hijo parental y o mantenerse lejos de la posibilidad de tener una pareja. Para algunas de estas personas resulta muy difícil mantener los votos que esta vocación exige, como el de la pobreza y castidad, pues su afiliación no fue producto de una llamada interior congruente y honesta, sino una reacción de huida. Por supuesto, también abundan las personas que eligen esta vocación por una llamada interior verdadera y honesta. Para ilustrar más claramente esta dinámica del hijo parental, presentaré el siguiente caso. Fernando era un adolescente de 16 años con una hermana de 19, dos hermanos de 11 y 9 años y una madre divorciada muy inmadura. Era como una niña metida en un enorme cuerpo de mujer. Lilia, la madre, frecuentemente le decía a Fernando: tú eres el hombre de la casa porque eres el mayor de los hombres. Exigía también a sus hermanos, incluso a su hermana mayor, que le pidieran permiso a él para salir o comprar determinadas cosas. Le pedía además que la acompañara a las juntas de padres de familia en el colegio y, con el paso de los meses, terminó cediéndole la toma de toda la clase de decisiones, incluso las relacionadas con la administración del dinero. Aunque al principio Fernando parecía sentirse complacido e importante con tal situación, poco a poco empezó a mostrar los signos comunes de los hijos parentales jóvenes. Comenzó a dejar de escuchar su música predilecta como hace cualquier adolescente. Dejó de ir a la disco, abandonó sus tejanos y empezó a vestirse como un señor. Los hijos parentales visten más formalmente que los muchachos de su edad. Cambió la mochila que salía a llevar al instituto por un carro y oscuro portafolios de piel. Su caminar ya no mostraba ese fresco tono despreocupado de los adolescentes, sino una exagerada rigidez y solemnidad. A la hora de comer, cuando sus hermanos menores jugueteaban o discutían entre ellos, Fernando los increpaba: portaos bien, que estoy muy cansado. Los hijos parentales tan jóvenes suelen exagerar los comportamientos adultos como si estuvieran forzándose a sí mismos y como si tuvieran miedo de que si se dejan ir surja con fuerza ese inquieto adolescente que llevan dentro. La parte más triste fue cuando Fernando comenzó a perder el sentido del humor y en lugar aparecieron varios de los síntomas físicos y emocionales típicos de los hijos parentales. Un constante mal humor, agresividad, insomnio, neurodermatitis, dolor de cabeza, ansiedad, gastritis, colitis y tensión, producto de toda la represión, la frustración, el agobio y el resentimiento que estaba experimentando. En los casos de los niños pequeños muestran más o menos los mismos síntomas que Fernando, aunados a problemas en el sueño, como pesadillas o terrores nocturnos, reportes en la escuela por agresividad o bajo rendimiento y dificultad para obedecer las figuras de autoridad, ya que ellos mismos son la autoridad, pues han pasado de niveles de hijos a niveles de padres. Cuando recibo en terapia uno de estos casos de niños pequeños, mi primera indicación es que la madre o el padre involucrados le digan a su niño algo así: voy a ir con Marta cada semana, previa explicación de quién soy. Ella me va a ayudar y a cuidar para que ya no tengan miedo, para sentirme más contento y más fuerte. Me complace tanto cuando los padres me cuentan la reacción que tuvo su hijo después de escuchar esto,
que no es más que la muestra de haber comprendido en su sabio inconsciente que ha quedado liberado de la pesada carga del hijo parental. Esa reacción a veces es un profundo suspiro de alivio, unos saltos, gritos de júbilo o de un repentino y sorprendente cambio de comportamiento. El niño empieza a tener noches sin pesadillas o reveladores sueños como el del Paquito, quien soñó que estaba jugando fútbol, cargando una pesada mochila en la espalda que de pronto alguien le quitaba y podría correr libremente para meter muchos goles. Liberar de ese rol a un hijo parental, adolescente o adulto requiere autotrato. Pero no importa la edad, siempre que se le quita de encima esta pesada función muestra inevitablemente una sorprendente mejoría en los malestares físicos y emocionales que estaba padeciendo. Por supuesto, no siempre los síntomas que he descrito se deben a que el niño, adolescente o adulto esté desempeñando la labor del hijo parental, pues pueden ser causados por otros factores. Sin embargo, es un hecho que esos síntomas, entre otros, los encontremos en los hijos parentales. ¿Qué hacer para evitar caer en esa situación? ¿Qué hacer si te das cuenta que está pasando con tu hijo? En primer lugar, aprende a hacerte cargo de ti mismo. Si es necesario, busca ayuda profesional para superar tus miedos, dudas o inseguridades. Nada proporciona mayor tranquilidad y seguridad a un hijo que saberse guiado y protegido por unos padres fuertes, felices y seguros de sí mismo. Por otra parte, cada vez que encuentras en tu hijo un comportamiento de hijo parental como el que ya descritos, hazle el enorme favor de quitarle esa carga y reintegrarlo a su lugar. Dile amorosa pero firmemente cosas como: esa decisión la voy a tomar yo. Tú no te preocupes por la educación de tus hermanos, yo me hago cargo de eso. Tú no tienes que darme permiso. Yo soy el padre o la madre y tú eres el hijo. Este es un asunto entre tu padre, madre y yo, y nosotros lo vamos a resolver. No te imaginas el gran favor que le haces y la pesada carga de la que lo liberas.